Bien, buenas tardes con todos, o buenos días, depende de la hora en que lo estén viendo. Mi nombre es Verónica Moreira, soy neumóloga, hice mi posgrado en la Universidad de la República del Uruguay. Mi tema, o lo que voy a explicar hoy, es el seguimiento de las complicaciones del COVID-19. ¿Sí? Voy a bajar esto para que se puedan ver todas las imágenes completas. Bien. Repito. Bien, la pandemia del COVID-19 ha infectado casi 250 millones de personas en todo el mundo y ha provocado la muerte de más de 5 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. La historia natural del COVID-19 y las secuelas a largo plazo con resultados adversos para la salud no se comprenden completamente hasta el día de hoy, y muchos pacientes que padecieron el COVID-19 tienen síntomas persistentes y presentan un desafío para el paciente porque sufre una enfermedad y para el médico para poder saber cómo tratarla y cómo seguirla. En consecuencia, se cree que aproximadamente el 10% de los pacientes infectados pueden tener síntomas y pueden variar en gravedad y a menudo van a afectar algunos órganos. No existe una nomenclatura establecida sobre cómo definir las secuelas duraderas del COVID-19. Lo único que sabemos es que estos síntomas son los que más frecuentes se presentan en los diversos estudios que se han establecido. Bueno, y como decía, hay algunos síntomas que son los que se presentan comúnmente en todos los estudios y que se identifican en todos los estudios, y es la disnea, la fatiga, el insomnio, la depresión, la ansiedad, diversas o complicaciones o enfermedades a nivel del aparato respiratorio, cardiovascular y hasta el aparato renal, ¿no? No existe una nomenclatura, como dije, establecida todavía para definir la condición y estratificar a los pacientes, por lo que la Sociedad Europea Respiratoria, en una publicación de su reciente revista, establece un concepto como, por ejemplo, la infección por COVID son los signos y los síntomas agudos de COVID-19 y se caracterizan por ocurrir hasta 4 semanas después del diagnóstico. El COVID prolongado describe los signos y los síntomas que continúan o se desarrollan después del síndrome agudo del COVID-19. El síndrome post-COVID a los signos y los síntomas que se desarrollan durante o después de una infección compatible con COVID-19 y que continúan durante más de 12 semanas y no se han explicado por un diagnóstico alternativo. Como dije, todavía no hay nada establecido y el manejo de los pacientes es un desafío debido a la falta de pautas basadas en la evidencia y estandarización de definición y terminología para establecer la condición que se produce después del COVID. Así que me pareció interesante poner esta publicación de la ARS, que fue publicada ahora en febrero del 2022, en la que nos ayuda como que a deslumbrar un poco nuestras dudas y tomar algunas direcciones en base a lo que se establece en esta publicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la ARS? Su grupo de trabajo, un grupo de expertos, establecieron algunas preguntas para definir algunos ya criterios para que podamos tomar decisiones. Primero, establecieron la pregunta del millón, ¿no? ¿Existen características en la enfermedad aguda que predicen consecuencias a largo plazo? ¿Y qué estrategias de seguimiento se relacionan con los efectos tromboembólicos, con las pruebas de función pulmonar, con las imágenes, el seguimiento imagenológico y con las consecuencias cognitivas, psicológicas de calidad de vida y hasta con la discapacidad que pueden presentar los pacientes después de sufrir esta enfermedad? ¿Sí? Entonces, para empezar con la primera pregunta, ¿qué factores o qué características de la enfermedad aguda predicen consecuencias a largo plazo?
Hay pocos estudios disponibles sobre los predictores de las consecuencias a largo plazo. ¿Qué consecuencias buscan la mayoría de los estudios? La fibrosis pulmonar, las alteraciones en los estudios funcionales respiratorios, la persistencia de las imágenes del vidrio ilustrado, neumonía organizada, la tomografía, eh, ansiedad, fatiga después del alta, y bueno, para esto se incluyeron o se eligieron 4.524 estudios, pero solo 11 o 12 fueron elegibles para poder tomar decisiones, ¿sí? Entonces se concluyó que la persistencia de los síntomas está un poco ligada a la edad, al sexo femenino y a los síntomas que se presenta al paciente durante la primera semana. La edad, entre todos los factores posibles, fue el predictor más frecuente de las consecuencias a largo plazo. La edad, posiblemente porque el pulmón envejecido es más susceptible al desarrollo de una respuesta fibrótica o porque las personas mayores pueden tener una enfermedad pulmonar intersticial subclínica que ha sido exacerbada por una infección aguda de etiología viral. La gravedad del COVID, como predictor de fibrosis pulmonar, se evalúa por la necesidad de la ventilación mecánica, la duración de la ventilación, el puntaje de opacidad en la tomografía y la duración de los días de hospitalización. Algunos parámetros paraclínicos se asociaron a ser predictores de fibrosis pulmonar, como niveles altos del LDH al ingreso, recuento de linfocitos disminuido y elevación prolongada de interleuquina 6. Entonces, en una conclusión, la edad y la gravedad se asociaron con la aparición de la fibrosis pulmonar y disminución de la DLCO. Entonces, la segunda pregunta respecto a qué estrategias de seguimiento se relacionan con los efectos tromboembólicos que se presentan en estos pacientes. Bueno, tenemos que la hipercoagulidad es una alteración hematológica frecuente en pacientes hospitalizados por COVID-19. Las manifestaciones clínicas incluyen el tromboembolismo venoso, la coagulación intravascular diseminada, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis arterial. En la búsqueda bibliográfica se identificaron 1.181 estudios y se incluyeron solo 6 para determinar conclusiones de esta pregunta. Aún no está claro si la tromboembolia pulmonar y la microangiopatía pulmonar inflamatoria demostradas en los pacientes con COVID-19 grave darán lugar a secuelas como hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o hipertensión arterial pulmonar. En los pacientes que tengan disnea de esfuerzo, que sean persistentes, que no haya evidencia de alteraciones tomográficas a los 3 y 6 meses de seguimiento, que las pruebas de función pulmonar sean normal y que evidenciemos una lesión normal o disminuida, la evaluación del seguimiento debe incluir un ecocardiograma y una tomografía para identificar compromiso vascular significativo. Y bueno, como se sugiere en la mayoría de las guías, si hay una evidencia de hipertensión pulmonar, el paciente debe ser referido a un qué sé yo, policlínica, una consulta externa especializada, ¿no? Y bueno, ¿qué estrategia de seguimiento se relaciona con las pruebas de función pulmonar? Aunque en teoría el SARS-CoV-2 puede afectar a cualquier órgano, el sistema respiratorio es el que se ve afectado con mayor frecuencia debido a la naturaleza del agente infeccioso que se transmite por el aire. Para esta revisión se incluyeron aproximadamente 1.578 estudios, pero solo se eligieron, bueno, no solo, abundantes, 39, ¿no? La similitud de todos los estudios que se buscaban, cuántos pacientes presentaban un patrón obstructivo, cuántos un patrón restrictivo, en cuántos había un deterioro del intercambio de gases. Algunos estudios incluyeron el test de la marcha de los 6 minutos y la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Yo incluí ahora acá este esquema de la Sociedad Uruguaya de Neumología, una guía que fue publicada en el 2021, pero que a mí me parece que todavía, a pesar de que tengo un año, es útil para la vida diaria, para la atención de los pacientes, en el que divide a los pacientes que requieren un estudio funcional en los pacientes que tienen COVID sin internación y con internación. Los pacientes que tuvieron un COVID que no necesitaron internación, debemos de valorar si tienen una tos con broncoespasmo o si tienen disnea con desaturación para agregar, hacer solo una espirometría forzada o agregar DLCO y volúmenes pulmonares. Asimismo, los pacientes que tuvieron internación, si fue una neumonía severa, agregar volúmenes pulmonares, y si fue una neumonía leve o moderada, depende de los síntomas, hacer una espirometría forzada. Entonces, la ARS, el grupo de trabajo, la mayoría de los investigadores consideraron que la medición o realizaron una espirometría forzada con volúmenes pulmonares y evaluación de la DLCO son herramientas útiles para evaluar las secuelas de la función pulmonar a largo plazo en pacientes con COVID-19.
y existe un acuerdo de todos los estudios sobre la alta prevalencia de las alteraciones del intercambio gaseoso pulmonar en pacientes con COVID-19 como característica principal de las anomalías en las pruebas de función pulmonar. Bueno, la segunda pregunta, bueno, no es la segunda, la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias de seguimiento se relacionan con las imágenes? Acá se incluyeron 14 estudios elegibles de un total de 1.300 registros iniciales, ¿sí? Un pequeño número de estudios informó altas tasas de anomalía persistentes en la radiología al alta a pesar de ausencia de síntomas, ¿sí? El comportamiento longitudinal de las anomalías en la tomografía refleja principalmente la evolución temporal del daño alveolar difuso y la neumonía organizada, es decir, los principales patrones patológicos subyacentes a la neumonía por COVID-19. Este estudio de Han, que fue publicado en el 2020 también me parece, definió que las características de la fibrosis pulmonar en la tomografía se interpretaron hasta en un 47.1% a los 3 meses de seguimiento. ¿Qué estrategias de seguimiento se relacionan con las imágenes como para definir lo que dice el grupo de trabajo? No está claro si las características de la tomografía, similares a las fibróticas, representan una enfermedad irreversible o solo un infiltrado lentamente regresivo secundario a una neumonía organizada, que también se observa como una distorsión o con una distorsión leve que simula una fibrosis real. El seguimiento por imágenes en pacientes que fueron hospitalizados y mostraron un curso clínico más grave de la enfermedad o en pacientes que presentan síntomas respiratorios nuevos o progresivos a mediano y largo plazo después del síndrome agudo, se debe hacer un seguimiento por medio de tomografías, ¿no? Entonces, la recomendación es repetir la tomografía las 12 semanas posteriores al alta en pacientes que tengan síntomas persistentes para complementar la evaluación clínica. Y bueno, luego, ¿qué estrategias de seguimiento se relacionan con las consecuencias cognitivas, psicológicas y de calidad de vida? Los estudios publicados intentan medir una variedad de síntomas que ocurren como consecuencia del COVID-19 y que tienen un impacto en la calidad de vida del paciente y son un número infinito de síntomas: la fatiga, la disnea, la tos, la disfagia, la fragilidad, la pérdida de memoria, la falta de concentración, trastornos en el sueño, ansiedad, depresión y estrés postraumático o factores de estrés relacionados con la pandemia, ¿sí? Los efectos psicosociales a largo plazo, como la depresión, la ansiedad, las preocupaciones psicosomáticas o el insomnio, requieren un seguimiento clínico rápido. En estos pacientes el tiempo es oro. La rehabilitación temprana ayuda a reducir el estrés postraumático y mitiga las secuelas a largo plazo. No se deben ignorar las implicaciones psicosociales y se debe prestar atención a la carga del cuidador, el apoyo familiar y el impacto de la infección cruzada y recurrente. ¿Qué estrategias de seguimiento se relacionan con la discapacidad de estos pacientes? En los sobrevivientes de COVID-19, la disnea y la discapacidad o la fatiga asociada es el síntoma respiratorio persistente más frecuente. Independientemente de que los pacientes hayan sido hospitalizados, oscilan aproximadamente entre el 5 y el 54% entre 1 y 4 meses. Para medir la fatiga, la disnea, se recomienda que se utilicen las escalas de la MRC modificada y la escala de esfuerzo de análogo visual de Borg. En este estudio, que fue publicado en 2021, es un estudio observacional prospectivo en que después del alta el 22% de los pacientes tienen una limitación al esfuerzo medido por el test de la marcha y el 16% de ellos desaturan al esfuerzo. O sea, es una cifra no menor, o sea, los pacientes no pueden retomar las actividades de la vida diaria. Entonces, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la debilidad y la movilidad reducida definen la asistencia necesaria para las actividades de la vida diaria y ayudan a los médicos a desarrollar estrategias adecuadas de gestión de la discapacidad, de las secuelas pulmonares. Los programas de rehabilitación, incluido el entrenamiento físico, podrían mitigar la discapacidad a largo plazo. Las clínicas de long COVID, o que son clínicas especializadas en tratar estos pacientes, ofrecen una ventanilla única para la evaluación y el seguimiento de la discapacidad.
se necesitan estudios de corte longitudinales para determinar las intervenciones o que las intervenciones sean más eficaces. Desviándonos un poco de esto, quise traer un caso clínico que fue uno de los primeros que tuvimos en la clínica, en el posgrado. Se trata de una mujer de 67 años, totalmente autoválida, que era hipertensa de sus antecedentes respiratorios. De los respiratorios era una extabaquista con cesación de hace más de 10 años, que tenía un IPA de 22. Nunca había estado internada por infecciones respiratorias. Esta paciente inició los síntomas el 27 de diciembre, cursó un cuadro leve en el domicilio con control telefónico y fue dada alta el 16 de enero. ¿Sí? Entonces, nosotros los clasificábamos en verde, amarillo y rojo. Este paciente era un color verde con síntomas leves con control telefónico, ¿no? Entonces, esta paciente que fue dada el 16 de enero consultó el 17, un día después de su alta, por aumento de su disnea, por dolor torácico, por persistencia de tos, astenia y fatiga. Le solicitaron una radiografía que era patológica, y ella el 27 de enero, 10 días después, consulta por los mismos síntomas y por empeoramiento de ellos en la puerta de emergencias del hospital donde yo estaba, ¿no? 4 semanas después de iniciar los síntomas, consultó. Entonces nos preguntamos, ¿esta paciente era una paciente con síntomas leves o era una paciente que necesitó ingreso hospitalario y que aún tenía síntomas persistentes? En el examen físico era una paciente que estaba polipneica, que estaba con una desaturación de 92, que tenía crepitantes gruesos bivasales, tenía una insuficiencia respiratoria dada la gasometría, irritantes de fase aguda en aumento, un dímero de 1489 y una ferritina de 328 con LDH de 254. O sea, una paciente en este contexto le realizaron una angiotomografía de tórax, no habían defectos de relleno a nivel de las ramas lobares, segmentarias ni subsegmentarios. Esta es la tomografía de tórax de ella cuando ingresó. Bueno, esta es la angiotomografía, ¿no?, que se le realizó, en donde vemos extensas áreas vidrio ilustrado, periféricas, parcheadas, ¿no? O sea, evidenciamos un extenso compromiso intersticial, ¿no? Entonces la paciente ingresó con un diagnóstico de neumonitis persistente post-COVID, ingresó a la sala de neumología. Al principio nos planteamos que era una sobreinfección bacteriana, o era un tromboembolismo, o era una enfermedad intersticial con patrón tomográfico de neumonía organizada, ¿no? Bueno, las conductas que tomamos no vamos a especificar ahora porque no estamos hablando de un tratamiento. Y bueno, dijimos, ¿no? Tenía un tromboembolismo pulmonar, bueno, sí tenía factores de riesgo, pero tenía una angiotomografía negativa. Pensamos en una sobreinfección, hicimos un lavado, descartamos un microbiológico negativo, las pruebas para una micosis pulmonar negativos, el micológico negativo. Bueno, teníamos un empeoramiento clínico, apareció un empeoramiento de la disnea, un patrón tomográfico de neumonía, entonces iniciamos tratamiento con corticoides. Entonces, una neumonitis persistente post-COVID se definía, o la definían en esta guía, como aquella en la que persisten los síntomas, alteraciones funcionales y opacidades pulmonares al momento de la alta clínica. El cuadro se presenta en pacientes que hayan superado una fase infecciosa, que no tengan evidencia de una sobreinfección y que la misma haya sido tratada y que permanezca en una segunda fase inflamatoria no infecciosa, con compromiso mantenido del intercambio gaseoso, ¿no? Esta paciente cursó 4 días de hospitalización, se dio de alta con oxígeno y tratamiento, ¿no? Y con un control por consulta externa. Entonces me pareció interesante traer las recomendaciones de la Sociedad Uruguaya y de la Cátedra de Neumología de Uruguay, que fue publicada hace más o menos un año, pero que me parece que hasta el día de hoy a mí es una herramienta útil para hacer el seguimiento de los pacientes. Entonces, esta guía que dice, ¿qué pacientes deben ser seguidos por neumología? Todos los pacientes que hayan requerido internación por COVID o que tengan persistencia de síntomas. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación clínica? Tenemos que evaluar la disnea, tenemos que evaluar la fatiga, tenemos que evaluar el estado funcional del paciente, y aquí tenemos las escalas del MMRC, la escala de Borg, la escala de Carnot. Esta paciente, a los 7 días, la vimos nuevamente, tenía una disnea, pero grado 1, tenía una fatigabilidad persistente, tenía pocas limitaciones a la actividad diaria, y catalogaba su estado de salud como bueno, ¿no? Continuamos el tratamiento, control estrecho ya en este momento, porque veíamos una mejoría, y a las 12 semanas, ¿qué es lo que vamos a ver respecto a la evaluación clínica? La paciente, bajo un tratamiento multidisciplinario, ¿no? No tenía disnea, su escala de Borg era de 1, las actividades de la vida, se había reintegrado sus actividades en la vida diaria,
y catalogaba su estado de salud como muy bueno. ¿Cuándo hacer un seguimiento imagenológico? ¿Sí? A las 4 semanas realizamos una radiografía de tórax a pacientes que tengan síntomas respiratorios. La tomografía de alta resolución en casos de síntomas persistentes, alteraciones y anormalidades radiológicas, o sea, en la radiografía. Los pacientes con hallazgos compatibles con una neumonía organizada o fibrosis light deben ser remitidos al neumólogo y eventualmente vamos a discutirlos con alguien experto en intersticiopatías, ¿no? Esta es la tomografía de las 12 semanas de la paciente, después de un tratamiento, después de la rehabilitación, ¿sí? Vemos una evidente mejoría con escasas bandas subpleurales que probablemente se van a ir teniendo resolución en el tiempo. Esta es la tomografía del inicio, esta es la tomografía después del tratamiento. Todavía vemos las bandas que dije, subpleurales, áreas de vidrio ilustrado, pero evidente resolución. Bueno, ¿cuándo hacer un funcional respiratorio? Hacemos un funcional respiratorio según la guía uruguaya, a los pacientes hospitalizados con neumonía severa, con neumonía leve a moderada, que mantengan síntomas o alteraciones imagenológicas, que recomiendan realizar una espirometría forzada del LSO y volúmenes pulmonares. Es el mismo esquema que puse en antes, pacientes con internación, sin internación, y depende de los síntomas, determinar hacer una espirometría forzada o hacer además del LSO y volúmenes pulmonares. Entonces, a esta paciente con disnea de saturación se le realizó una espirometría, volúmenes y DLCO, en la que, tenía una alteración de tipo restrictivo en el broncodilatador y una DLCO disminuida en grado leve. Este es el esquema de la misma guía, en la que también divide a los pacientes para el seguimiento, COVID grave, COVID leve, pero que tenga síntomas persistentes, ¿sí? Nuestra paciente era una paciente con neumonía leve, pero que tenía síntomas persistentes. Le realizamos una espirometría de LSO, tomografía, con consultas presenciales a las 4 a las 12 semanas, seguimiento, a las 12 semanas resolución, resultados ok, le dimos de alta. Entonces, regresando, hacer un ensuma de todo lo que hemos hablado. La edad y la gravedad inicial de la enfermedad parecen correlacionarse con las consecuencias a largo plazo, pero no necesariamente con la persistencia de los síntomas. En pacientes con disnea de esfuerzo persistente no explicada por anomalías en la tomografía, se recomienda un ecocardiograma y un TAC con contraste en la evaluación de seguimiento para identificar la afectación vascular pulmonar. La espirometría forzada, volúmenes y la DLCO se consideran herramientas útiles para evaluar secuelas de la función pulmonar a largo plazo. Existen recomendaciones propuestas para repetir la tomografía a las 12 semanas, pacientes con síntomas persistentes, como complemento de la evaluación clínico-funcional. Los pacientes que se recuperan después de la fase aguda pueden presentar síntomas prolongados que afectan el desempeño funcional y las actividades de la vida diaria. Se debe considerar evaluar y realizar un seguimiento sistemático de los sobrevivientes de COVID con síntomas no resueltos o nuevos o progresivos. Espero que sea útil para ustedes. Muchas gracias.